de navegar entre los dos islotes. Y en ese lugar, cuando pasábamos, nos fuimos al puente de mandos al mirar los controles de navegación. Y allí observamos como todas las agujas se movían de un lado a otro sin control. Rosa María Morinelli comentaba así en 2013 en una publicación de viajes su experiencia junto al imponente islote de Esvedra, en el sur de Ibiza, de apenas 3,8 kilómetros de perímetro y una representable altura de 382 metros, hoy reserva natural. ¿Alguien cree que Esvedra, junto con el Peñón de Ifaz en Alicante y la costa suroeste de Mallorca, una suerte de triángulo de las Bermudas? Le llaman el Triángulo del Silencio y lo asocian con el famoso caso Manises. El gran responsable de las leyendas que circulan sobre Esvedra fue el beato Francisco Palau y Quer, fundador de los Carmelitas Terciarios de España, que se retiraba temporalmente a orar en una de las cuevas del islote. En este islote, que en crestas acolumnadas se levanta sobre un profundo mar Mediterráneo, se quedaba allí solo durante días, para unirse con Dios y su Iglesia, según sus propias palabras. El beato describía cómo en Esvedra sus columnas se levantaban tan a plomo sobre las aguas que no pueden subir a él sino los peritos del país. Unos alpinistas catalanes escalaron por primera vez el islote en agosto de 1950, desafiando otra antigua leyenda sobre la cual nunca podrá ser escalado, ya que quien lo intente y lograra coronar la cumbre cambiaría al instante de sexo. La banda municipal de San José de Talaya, Ibiza, encarga Esvedra en la ocasión de su primer aniversario. La obertura tiene una forma tripartita con dos secciones rápidas que enmarcan una sección lenta. La primera se inicia con un tema que presentan los metales graves, pasa al resto de la banda y desemboca en un golpe de tam-tam, y a continuación aparece un pequeño enlace de carácter misterioso que nos recuerda los enigmáticos rincones que alberga el islote Esvedra. Aparecen entonces las trompetas en un tema más lírico que representa la tranquilidad del clima y el paisaje de este lugar, que es conducido hasta el tutti de la banda. En la tercera sección se reexpone el primer tema y culmina en el enérgico y espectacular final de esta dinámica y brillante obertura.
Alais, poema sinfónico para banda sinfónica de Óscar Navarro. Consta de las siguientes secciones: Llegada a la isla, Los piratas y La despedida. Paradise, inspirado en unas islas paradisíacas, nos sumerge en un paraje de vistas excepcionales donde el propio público formará parte de la historia. Desde la llegada del barco perdido a las islas hasta introducirnos en el corazón de la fiesta pirata, de la cual seremos invitados de honor. Entre cánticos y bailes conoceremos a los piratas más despiadados y terribles, que nos invitarán a acompañarlos con su incesable danza hasta el amanecer, momento en que nuestro barco zarpará de nuevo tras una melancólica despedida en busca de nuevas aventuras.
Ireland. Robert Smith es uno de los más populares y prolíficos compositores de música para banda y literatura orquestal en la América de hoy en día, con más de 600 publicaciones. Irlanda, de leyenda y tradición, es una composición que aprovecha la gran riqueza de melodías tradicionales irlandesas. El compositor ha elegido varios castillos y pintorescos personajes del folclore y la historia de Irlanda para ponerles música. El uso de la flauta irlandesa, el pandero irlandés denominado bodhran y toques de melodías tradicionales irlandesas añaden autenticidad étnica y fascinación a esta composición. La obra, encargo de la banda de la Universidad del Estado de Tennessee para su gira por Irlanda, realizada en marzo de 1986. Comienza con la representación de un ejército que marcha hacia la batalla. Tras esto, oiremos la marcha irlandesa de Brian Boru. La segunda sección está basada en una leyenda romántica sobre Grace O, en el castillo de Carrickmacole. La sección final nos cuenta los múltiples ataques sufridos por el castillo de Cair. El punto culminante de la batalla es representado por el compositor utilizando juntas dos melodías tradicionales irlandesas, de John Bowman y la giganta del sargento Early.